Queremos encontrar el límite a medida que x se aproxima a 0 de la cantidad elevada a la potencia de 2x menos 1, dividido por seno 4x. Pero observe que cuando x se aproxima a 0, tanto el numerador como el denominador se acercan a 0 y, por lo tanto, decimos que este límite tiene la forma indeterminada de 0 dividida por 0. Pero debido a esta forma indeterminada, podemos aplicar la regla del L'Hopital para ayudarnos a determinar este límite. Pero veamos esto más de cerca primero. Observe en el numerador, cuando x se acerca a 0, esto se acerca a e al 0. Que se acerca a 1. Cuando esto se acerca a 1, restamos 1 y, por lo tanto, el numerador se acerca a 0. Entonces, para el denominador, esto se acerca a seno 0, que es 0. Entonces, dado que el límite se ajusta a una de estas formas indeterminadas aquí, podemos aplicar la regla del L'Hopital que nos dice que el límite a medida que x se aproxima a c de este cociente es igual al límite a medida que x se aproxima a c del cociente de las derivadas de las dos funciones. Lo que significa que este límite es igual al límite cuando x se acerca a 0. De la derivada de a la potencia de 2x menos 1, dividido por la derivada de seno 4x. Bueno, la derivada de para las 2x sería 2x veces 2 o 12 a las 2x. La derivada de 1 sería 0. La derivada del seno 4x sería coseno 4 veces 4 o 4 coseno 4x. Ahora observe que x se aproxima a 0. El numerador se acerca 2 veces e al 0, y el denominador se acerca 4 veces coseno 0. Bueno, e al 0 es 1 y el coseno 0 es 1, por lo que el límite es igual a 2 4 o simplificado a 1 2. Verifiquemos esto gráficamente. Aquí es donde x es igual a 0. A medida que nos acercamos a 0 desde la derecha del lado positivo, y cuando nos acercamos a 0 desde la izquierda del lado negativo, podemos ver que nos estamos acercando al mismo valor de función, el valor de la función de 1 2. Por lo tanto, este gráfico verifica nuestro límite. A continuación tenemos el límite cuando x se acerca a 0 de seno 6x, dividido por seno 4x. Observe nuevamente que tenemos la forma indeterminada de 0 dividido por 0 cuando x se aproxima a 0. Entonces aplicaremos la regla del L'Hopital para ayudarnos a determinar este límite. Bueno, el límite a medida que x se acerca a 0 de la derivada del seno 6x, dividida por la derivada del seno 4x. Bueno, la derivada de seno 6x sería igual a coseno 6x veces 6 o 6 coseno 6x. Or 6 cosine 6x. Y la derivada del seno 4x sería coseno 4x veces 4 o 4 coseno 4x. Observe que a medida que x se aproxima a 0, el numerador se acerca 6 veces al coseno 0. Y el denominador se acerca 4 veces al coseno 0. Pero sabemos que el coseno 0 es igual a 1, por lo que es igual a 6 4, lo que se simplifica a 3 2. Entonces nuestro límite es igual a 3 2. Y, de nuevo, sigamos adelante y verifiquemos esto mirando un gráfico. Aquí es donde x es igual a 0. A medida que nos acercamos a x es igual a 0 desde la derecha, y desde la izquierda nos acercamos al mismo valor de función. Que podemos ver sería 1 1 2 o 3 2. Entonces, una vez más, este gráfico verifica nuestro límite. Espero que hayas encontrado esto útil.